Cuentan los antiguos que el aire se encargó de matar a todos los dioses y matólos. Y se dice que uno llamado Xolotl rehusaba la muerte y dijo a los dioses: «Oh dioses, no muera yo». Y lloraba en gran manera, de modo que se le hincharon los ojos de llorar, y cuando llegó a él el que mataba, echó a huir y escondióse entre los maizales y convirtióse en pie de maíz que tiene 2 cañas y que los labradores llaman Xolotl. Pero fue visto y hallado, y otra vez echó a huir y se escondió entre los magueyes y convirtióse en maguey, que tiene 2 cuerpos que se llama Mexolotl. Y otra vez fue visto y se echó a huir y metióse en el agua e hízose un pez que se llama Axolotl. El ajolote es la última mutación de un dios que, con sus transformaciones, huye de la muerte, pero hoy, 500 años después de la crónica de Sagún, este peculiar dios anfibio ya no encuentra cómo defenderse de su fin. El ajolote mexicano está a punto de extinguirse en la naturaleza. Lo que hemos visto en los últimos 10, 15 años es una reducción de la población. En 1998 había aproximadamente 6,000 por kilómetro cuadrado. En el 2004 había 1,000. En el 2008 había 100 y ahora encontramos 10. Este es Xochimilco, un área natural protegida de 2.657 hectáreas al sur de la Ciudad de México. Es el último hábitat del ajolote y el lugar en donde intenta sobrevivir. Es un lugar de gran trascendencia a nivel cultural, no solo ecológica. La parte ecológica también es importante. Podemos empezar con la diversidad de aves, por ejemplo. Hay una cantidad de aves muy grandes y quizá las más conspicuas son los pelícanos que ahorita en invierno están aquí en México y que vienen desde Canadá a pasar el invierno. La diversidad ha sido muy importante en Xochimilco y ha sido de las cosas que han hecho cultura, porque utilizar la diversidad genera cultura. La importancia de Xochimilco es tal que, en 1987, fue reconocido como Patrimonio de la Humanidad. Se trata del último vestigio de la cuenca lacustre del Valle de México, que durante siglos alimentó a la ciudad. Ha sido parte de la época de oro del cine nacional y emblema del país. Está llorando la niña. Xochimilco está en casi todos los consulados de México como un punto de atracción turística en el mundo. Sin embargo, Xochimilco ya no es como lo pintan. Ahora tenemos una situación que desgraciadamente sí es una influencia de lo que es vivir en un espacio en donde está asentado un núcleo urbano muy sólido, sin la perspectiva agraria. Ese es el problema. Mientras tuvo perspectiva agraria, Xochimilco siguió produciendo hasta los 40, 50 del siglo XX, siguió produciendo. Le hemos dado la espalda a Xochimilco, como que esta visión de lo moderno es lo urbano. Si uno va a Xochimilco, uno va a la fiesta, uno va a escuchar mariachi, uno va a tomar alcohol, en lugar de ver a Xochimilco como no solo un lugar de gran diversidad y gran importancia en términos ecológicos, sino en términos antropológicos. Uno no va a la Pirámide del Sol a ponerse borracho ni a escuchar mariachi. Este es equivalente a la Pirámide del Sol, pero vivo. El problema se originó a principios del siglo XX, durante el Porfiriato, cuando la Ciudad de México se esmeraba por hacerse metrópoli y, por tanto, comenzaba a tener sed. La extracción de agua en Xochimilco, después de 1908, por supuesto que de repente bajó el nivel del agua, lo resintieron los productores. A medida que la capital del país crecía, decidida a convertirse en la ciudad más grande del mundo, uno a uno los manantiales de Xochimilco fueron entubados y dirigidos a ella. Hoy, Xochimilco puede decir con orgullo que aporta el 63% del agua que consume la Ciudad de México, y hoy también Xochimilco está seco. Xochimilco es
uno de los 5 grandes lagos que teníamos en el Valle de México y el único que queda existiendo. Todos los demás los secamos para hacer la Ciudad de México. Por lo tanto, es el último resquicio de biodiversidad de un humedal y de un lago que tenemos en esta ciudad. Aún así, ha sido muy manejado y de hecho desde los 80s tiene este gran proyecto hidráulico en el cual el agua ya no entra de manera natural, sino que entra de manera artificial por la planta de tratamiento de Cerro de la Estrella. El humedal ya no tiene como los aportes de agua natural. Mucha del agua que utiliza la Ciudad de México sale de esta zona. Entonces ya es una zona que depende del aporte de agua de las plantas de tratamiento. Xochimilco depende de que nada se rompa en esta serie de tubos para ser alimentado. Cualquier accidente como el que acaba de pasar a finales del año pasado puede hacer que Xochimilco se seque en menos de 15 días. Pues este periodo que no hubo aporte de agua fue muy delicado porque empezó a bajar el nivel y con eso suben los niveles de salinidad, con las descargas que hay de los asentamientos urbanos y demás. Es como muy claro, ¿no? En unos días cómo cambia, empieza a oler mal. Y entonces es un sistema que ya depende mucho del aporte de agua. Los canales ya no tienen la altura adecuada. La altura óptima promedio, digamos, que debe de existir será entre 40 a 50 centímetros. Y ahora, vean ahorita cuántos metros hay de diferencia por los hundimientos diferenciales y porque ya dejaron de alimentarse los canales de manera natural con los ojos de agua que había. En sus manantiales, Xochimilco tiene la misma fragilidad de una pecera a la que hay que renovarle el agua todos los días para que no se pudra. Pero este no es el único mal que aqueja a Xochimilco. La segunda gran amenaza es evidentemente la urbanización. Xochimilco es una tierra donde los constructoras y los especuladores de terreno lo están viendo como salivándose. ¿Por qué? Porque es de los últimos grandes terrenos que está relativamente cerca del centro de la ciudad, en donde se puede hacer especulación de terreno muy fuerte, tanto de manera legal, o relativamente legal, como de manera ilegal. Aquí lo que podemos ver, cómo se da el avance de la mancha urbana. Este es un registro de drenaje y no debería de haber porque es área natural protegida. Y aquí vemos cómo hay un terreno que se cultiva y cómo ha venido avanzando la mancha urbana, las construcciones. Aquí tenemos el canal. Del otro lado ya difícilmente encontramos construcciones porque el canal sirve como límite, como amortiguamiento. El impacto que tiene la urbanización, además de que se utilizan tierras con vocación agrícola, es la descarga de residuos hacia los canales directamente porque los asentamientos irregulares no cuentan con infraestructura para redes de drenaje, para el desecho de residuos sólidos. Entonces, pues literalmente hay chinampas que se están haciendo de basura, ¿no? En los asentamientos irregulares, pues la gente agarró una chinampa que estaba desocupada y allí empiezan a vertir los residuos sólidos y entonces se convierten en focos de contaminación y de infección. Todo esto era Chinampa, todo esto donde estamos. Y aquí vemos cómo va avanzando y cambiando la vocación a vivienda y con nuevos sistemas de cultivo, porque también se empieza a cultivar nuevas hortalizas que el mercado pide. Entonces ya necesitan cultivar con invernadero. Cuando siembran flores en invernadero de ornato, se requieren ciertos agroquímicos, entonces eso contamina los suelos y cuando se cultiva generalmente hortalizas y verduras, requieren mucho menos agroquímicos y entonces todos esos contaminantes van filtrándose al... Rodeada de ahuejotes para fijarla, la chinampa es una especie de isla flotante que utiliza el lodo del fondo del lago como tierra para sembrar. Se trata de un sistema de producción agrícola único en el mundo y de enorme eficacia. Se produce principalmente ahora lechuga porque es lo que demanda el mercado, pero también se producen
Las demás hortalizas, espinaca, verdolaga, apio, cilantro, perejil, rábano, pasote. La variedad de cultivos hace que la tierra no se erosione. Eso es en lo que se basa la chinampa. Y podemos hacer 6 cosechas al año. Entonces aquí hay mucho de lo que los xochimilcas piensan y sienten cuando ven desarrollarse una planta. Hay unos compañeros de aquí que cultivan y dicen, lo único que no se da en la chinampa son las piedras. Este dicho no es del todo cierto, porque en el pueblo de San Luis Tlaxialtenango, en la zona chinampera norte de Xochimilco, las piedras ya se van dando en las chinampas. Como ustedes lo puedan apreciar, se ha venido rellenando con material de la industria de la construcción de desecho. Prácticamente esta ahorita vendría a ser la 9ª capa. Ahorita nosotros estamos parados sobre aproximadamente entre 8 y 7 metros de cascajo que ya sumieron en total de esta zona. Este paraje es conocido como San Sebastián y Ojo de Agua, que fue una de las zonas de más alta productividad agrícola hacia los años 80 todavía. Son diferentes capas. Abajo le pusieron cascajo, como ustedes pueden ver las piedras. El gran problema se inicia con la construcción de los segundos pisos del periférico, que al no tener lugares donde confinar todo el desecho que se generó, lo empezaron a depositar aquí. Y se agrava con la construcción de la línea 12 del metro, porque prácticamente todo el cascajo provinieron de esas obras. Nosotros preguntamos que quién había autorizado. Están coludidas las autoridades. En el caso de la chinampa, como es propiedad privada, el dueño bien puede fraccionarla para asignarla a los hijos para nueva vivienda y además la puede dejar en abandono todos los años que quiera y no pasa nada. Entonces eso empieza a deteriorar la zona. Y la otra es que por lo mismo que es propiedad privada, dice, pues yo aquí hago lo que mi necesidad me demande y puedo meter cerdos, puedo meter vacas y está prohibido. Es la actividad pecuaria en esta zona. Aquí hay muchos intereses económicos. Los mismos chinamperos se dicen, bueno, ¿para qué sigo sembrando mis chinampas? A lo mejor algún día me las compran para viviendas. Aquí el principal problema que tenemos es que todo este cascajo que viene siendo introducido para urbanizar a futuro está absorbiendo toda la humedad de la zona núcleo de sitio Ramsar declarado a nivel internacional en abril de 2004 y generando problemas a la infraestructura urbana e histórica de varios de los pueblos circunvecinos. Este es Xochimilco, un área natural protegida de 2.657 hectáreas al sureste de la Ciudad de México. Es el último hábitat del ajolote y el lugar en donde intenta sobrevivir. Los ajolotes son animales que no les gusta estar al lado del ser humano, y tienen razón. No les gusta estar expuestos, y la música, que una casa que ponga música, una casa que se escuche el motor del automóvil, que se vean los niños, incluso niños jugando, asusta al ajolote, lo estresa. Y cuando se estresa se enferma más rápido y se muere. Entonces la urbanización tanto de calles, la urbanización tanto de asentamientos irregulares o incluso asentamientos regulares puede afectar la distribución del ajolote. Además, con la introducción en los años 60 de especies invasoras como la carpa asiática y la tilapia africana, que se alimentan de sus huevos, el ajolote se encuentra en una situación de alto riesgo. El ajolote es un concepto que representa mucho en cuestiones tanto culturales como míticas, ¿no? Hay leyendas prehispánicas sobre la especie, sobre el uso. Y es un concepto que está presente prácticamente en todos los habitantes de la cuenca baja, del sur de la cuenca de México. Los ajolotes son de los pocos animales, si no es que los únicos, que pueden regenerar cualquier tejido. Lo cual, si uno le corta un brazo, le recrece. Si uno le corta
una pierna le recrece, un pedazo de piel le recrece y le recrece muy fácilmente. Esto ha movido a investigadores a nivel internacional a tratar de entender eso para aplicación en medicina. Imaginemos que entendemos cómo lo hacen y lo podemos replicar para los seres humanos. Es muy importante que no desaparezca en términos ecológicos porque pertenece a un grupo de especies clave que son especies que transfieren la energía del agua a la tierra a través pues, de la depredación y de la alimentación. Y como cualquier otro animal o planta o ser vivo, pues representa un punto clave en un ecosistema. El otro factor biológico muy importante es un animal que le llamamos neoténico. Todas las salamandras son juveniles y entonces son como los ajolotes, pero se transforman y se vuelven en estas lagartijitas que se parecen a las lagartijas, en estos animales de colores múltiples que son muy bonitos. El ajolote decide no hacer eso, lo cual es una situación muy extraña porque no cualquier animal lo hace. Y tratar de entender eso tanto en términos de biodiversidad como en términos de evolución es una pieza fundamental. A diferencia de lo que ha sucedido con el mezcalpique, un pez endémico de la cuenca del Valle de México al borde de la extinción y que parece importarle a muy pocos, hoy todo el mundo está consciente de la necesidad de salvar al ajolote del hombre, de las especies invasoras, de la escasez de agua y de los estragos del lirio acuático. Sin embargo, en lo que no se ponen de acuerdo es en la manera de cómo hacerlo. En una de las riberas del canal de Cuemanco, la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco ha instalado el Centro de Investigación Biológica CIVAC. Uno de sus proyectos consiste en la reproducción del ajolote en cautiverio para posteriormente insertarlo en su hábitat. Aquí en el CIVAC tenemos varias líneas fundadoras, que son los ejemplares con los que empezamos la reproducción, que son ejemplares que vienen de vida libre, que fueron pues, capturados en algún momento hace muchos años y que con ellos son los que hacemos las mezclas para obtener las descendencias. Tenemos una capacidad productiva de 20,000 ejemplares por año, pero operativamente estamos produciendo entre 5,000 y 7,000 ejemplares por año. La mayoría de esos ejemplares se destinan para investigaciones modulares, que es el sistema que lleva la UAM Xochimilco en particular. Otra parte de la población la destinamos para transferirla a UMAS y PIMS que están funcionando en la zona chinampera y que la gente trabaja con la especie, ya sea para exhibición, para reproducción y comercialización o para otros fines. Y una tercera parte es la que destinamos para el programa de reintroducción. El objetivo que perseguimos en el CIVAC no es la conservación a ultranza de la especie, o sea, mantener ejemplares en acuarios o en tinas, sino mantener el hábitat en constante dinámica entre la sociedad y el uso que se le da a la vida silvestre. Y lo que proponemos nosotros es la conservación a través del aprovechamiento sustentable. Esto es que los legítimos dueños o poseedores de las tierras sean los que hagan conservación y lo que nosotros hacemos es transferir tanto conocimiento como tecnología para que la gente sea quien desarrolle las actividades tanto de reproducción como de crecimiento y posteriormente liberación de ejemplares. Por su parte, la Universidad Nacional Autónoma de México desarrolla otra vía para rescatar al ajolote. Decidimos empezar a generar proyectos de restauración. Quizá empezamos con algo que es de lo que estamos más convencidos ahora que hemos trabajado 15 años en este proyecto y es una especie no puede sobrevivir sin su hábitat. O sea, el hábitat es igualmente importante que la especie. Uno puede mantener ajolotes en peceras durante mucho tiempo y no hay ningún problema y reproducirlos en peceras, pero eso no es mantener la especie. Mantener la especie es también mantener el hábitat donde está esa especie. Si no, no es rescate. Es como tener osos polares en refrigeradores. Empezamos a generar un proyecto para generar refugios alrededor de las chinampas de los ajolotes. Afortunadamente, Xochimilco es un laberinto lleno de canales en los cuales se pueden cubrir ciertos canales que pase el agua pero que no pasen los peces. Podemos tener una serie de canalcitos que pueden ser más útiles para que el ajolote pueda sobrevivir. Esta carrera contra la reducción del ajolote nos genera un poco la preocupación de no se vaya a extinguir antes de que logremos extender este proyecto lo suficiente para tener un territorio suficientemente grande para mantener una población.
Y entonces se nos ocurrió un plan B. Propusimos, a partir de una idea de la gente del Club Fútbol Pumas, hagamos un albergue de ajolotes aquí. Tengamos una población de ajolotes aquí, libres, que no sean ajolotes domesticados de peceras, porque cuando uno tiene ajolotes en la pecera, se domestican. Eso es lo que hemos comprobado. Han cambiado su fisiología, han cambiado su comportamiento, han cambiado su forma de reproducción. El proyecto de regeneración de Chinampas tiene ya ejemplos concretos. Bueno, ahorita tenemos varias clases de betabeles. Hay cilantro, rábano negro, lechugas, tenemos brócoli, acelgas. A veces llegamos a tener hasta 40 clases diferentes en la zona de producción de aquí de la familia. El objetivo es regresar al origen de la producción chinampera, evitando la contaminación de los agroquímicos. Aún así, la chinampa tiene que competir en el mercado y soportar la voracidad de los intermediarios. El sistema de chinampas se enfrenta a esta presión de ser un trabajo que requiere de mano de obra, que requiere de trabajo constante todo el tiempo, contra sistemas industrializados que abaratan sus costos mecanizando toda la producción, ¿no? Hay varias formas de distribución del producto. Cuando el chinampero cultiva en muy pequeñas cantidades, pues distribuye su producto en los mercados locales de aquí mismo del pueblo, de los pueblos vecinos. Cuando cultivan 2, 3 chinampas y tienen una producción ya arriba de 15,000 lechugas, 10,000, 5,000, vienen ya intermediarios de tiendas o de la central de abastos, y antes de que vayan a cultivar, de que esté maduro el producto, se lo compran de manera anticipada, y entonces digamos aquí una lechuga que está costando a pie de chinampa aquí en 3, 5 pesos, en mercados como en Polanco se ha encontrado que están a 21 pesos, 22 pesos. Realmente pues nosotros tenemos otras entradas, ¿no? Es como complemento, ¿no? Es parte del quehacer, del amor a la tierra que le tiene uno. Cuando uno nace aquí es muy difícil que te desapartes de ella, ¿no? Aparte de la sensación de que tú mismo ves crecer las plantas y luego las cosechas, no, yo creo que no hay forma de describir esa sensación que se siente uno, ¿no? Su identidad está en el lago, está en las chinampas, está en la montaña, porque esa relación de nutrientes para el lago y luego utilizarlos para la producción de los alimentos sigue presente, cosa que choca completamente con los nuevos valores de lo urbano. Pues ahora resulta ser que los nietos llegan a tercer secundaria y su opción está, para poder sobrevivir, en ser bicicletos, choferes de taxi, choferes de micro, en tener actividades vinculadas más con lo que es la influencia de lo nuevo, de lo urbano. Y eso creo que está generando esta nueva versión e imaginación de Xochimilco. Porque sí piensan que el turismo, que la parte de atención, que la parte de servicios empieza a ser prioritaria antes que la necesidad del alimento. Mientras el destino del ajolote nada entre dos aguas y la chinampa lucha por sobrevivir, 8 kilómetros al norte de Xochimilco nace una iniciativa ciudadana que bien podría servir como ejemplo para acciones futuras en el humedal. Su nombre, Club de Patos. El objetivo, mantener con vida el último vestigio que queda de los canales de Xochimilco en la ciudad, el Canal Nacional. El Canal Nacional tenía 10 años de abandono. Todo lo que ves de agua estaba cubierto de lirio acuático y pasto. Parecía así un gran parque. Primero, es insalubre vivir en un lugar así, ¿no? O sea, que tenga santería tirada. Inclusive aquí llegabas a ver sillones completos así. Entonces le empieza como una organización vecinal. 2 años más tarde se compra la primera lancha, se empieza a retirar el lirio acuático. Surge en 2004 precisamente por esa falta de mantenimiento que se presentaba en el Canal Nacional de manera histórica.
Se organizan entonces jornadas sabatinas de limpieza, no sin problemas. Son pocos los vecinos porque obviamente es estar viniendo todos los sábados, a veces hay que venir los domingos, las juntas para ver cuál va a ser el plan de trabajo, entonces muchos no se dan ese tiempo. Si en el club somos 10 personas, ya es mucho. Entonces, ¿cómo esperas que 10 personas limpien 1.5 kilómetros y más si no son cercanas al canal? La diversidad que se ha incrementado, yo podría decir que en los últimos 2 años, es increíble. Tenemos gallaretas, tenemos garzas blancas, garzas enanas, tenemos gansos, tenemos el pato mexicano, obviamente. La autoridad debería de estar aquí con la sociedad civil en estas jornadas de limpieza, debería de estar preocupada por el mejoramiento del entorno y de alguna manera crear esa sociedad que queremos que sea corresponsable. Asimismo, como si fuera un muro de contención, en el Parque Ecológico de Xochimilco se hacen esfuerzos por mitigar los acechos al humedal. Tenemos que buscar que la ciudad crezca hacia arriba, no hacia los lados. Y aquí, en los 70s, creció hacia Xochimilco indiscriminadamente. De 50 a 60 mil habitantes, somos ahora 450 mil. Esto es un proyecto que ya es una acción y que ahora ya se convierte en una solución. Somos un colchón que evita que se invada la chinampería. Yo creo que la mejor manera de mantener vivo a Xochimilco es pues solamente siguiendo la vocación con la que surgió, ¿no? La producción agrícola, no hay otra, ¿no? Este es Xochimilco, un área natural protegida de 2.657 hectáreas al sureste de la Ciudad de México. Es el último hábitat del ajolote y el lugar en donde intenta sobrevivir. El desarrollo regional y la conservación son inseparables. El bienestar económico de las comunidades humanas depende de la salud de los ecosistemas regionales. ¿Cuáles son los caminos para lograr un balance entre naturaleza y sociedad?